¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández. El día de ayer hablaba cómo el amor matrimonial es una entrega total, pero dijimos que no puede ser acogido esto con una mentalidad totalitaria, es decir, que nos hagamos ilusiones de que porque el otro se nos entrega totalmente, lo podemos asumir al 100%, ni que siquiera nos podemos entregar al 100%, aunque esa sea la intención y ese sea el propósito. Y es que el otro es el otro y esa diferencia no se puede salvar. Y en última instancia hay una dimensión radical en la persona humana. Pues por ejemplo en el amor, cuando amamos no nos saciamos de amar, cuando nos aman no nos saciamos de ser amados. Somos un barril sin fondo. Ahí somos infinitos. Esa es la imagen y semejanza que tenemos pues con Dios. O sea, somos infinitos en el amor. Ya hemos considerado antes que en el amor el afán de entrega y posesión, de saberse recibido y poseído, pretende llegar a lo más íntimo, pero en el amor humano esa plenitud de identificación es imposible de alcanzar. Está siempre presente como meta, o debe estar presente siempre en nosotros como meta, el ir avanzando y alcanzar la totalidad, pero sabemos que nunca lo vamos a poder, y por eso mismo tampoco se debe pretender alcanzarla de modo pleno, porque nos produciría inevitables daños y desilusiones. En realidad solo el amor de Dios puede alcanzar la plenitud y unión plena y mutua de esa posesión del alma, respetando al mismo tiempo la libertad y la integridad de la persona humana. Solo el amor de Dios tiene la sutileza infinita necesaria para penetrar el fondo de una persona sin desglosar nada de esa intimidad. Solo el amor infinito y sin defecto de Dios satisface y justifica el que yo me deje pulir a veces en forma dolorosa, el que yo me someta renunciando a mis propios gustos, que yo esté sujeto a ese crecimiento lento del otro cónyuge, donde surgen perdonando y alentando para crecer. Solamente en el amor de Dios, que no tiene defecto, se puede justificar, entregarse de esa manera sin que se produzcan en nosotros heridas y resquemores y traumas, porque son inevitables las confrontaciones de ajuste. Y si yo me someto, no claudico sometiéndome a esclavitud, sino que el que ama se convierte en siervo, no en esclavo. Y cuando está presente pues Dios, todo esto tiene una justificación. Del otro modo es un sometimiento, un avasallamiento que no tiene sentido. Hemos dicho hasta dar la vida. Cuando se ama, es posible, entregándola siendo feliz. De esto nos pueden decir mucho las madres, que cuando la alternativa es que viva ella o el hijo, optan por la vida del hijo. Ahí con generosidad están dando la propia vida. Y entre la gente que se ama, esta inmolación se da, porque detrás de todo esto está Dios. En un amor
puramente humano, sin referencia a Dios, ese abandono total termina casi siempre por creer al final la infelicidad. Cuando se descubre que se ha vivido un amor excesivo, enfermizo, dañino, esto sin duda que daña inevitablemente el alma, porque ha sido puesto en una persona humana que es limitada, que no puede satisfacer el ansia infinita de amor, que pide y necesita del abandono total, de la inmolación total. Todo amor humano auténtico es en sí mismo porque busco trascender. Si no tengo pues esa trascendencia en la vista, solo existe un enamoramiento que está sujeto a las expresiones externas y eso es pasajero. Cuando se marchita la piel, cuando se pierde toda esa agilidad y esas cosas que la lozanía de la vida dan, pues desaparece si está cifrado un amor. Solo las cosas externas, sin llegar al interior del alma y sin haber logrado esa afinidad de cara a Dios, todo es pasajero. Todo pues amor humano auténtico es en sí mismo camino del amor de Dios, porque sé que a través de lo que yo haga, me inmole o de fidelidad, avanzo hacia Él. De otra forma se corre el peligro de buscar en una persona limitada toda la comprensión y delicadeza, una respuesta total a nuestras ansias infinitas de amor. Y sabemos que los humanos somos perfectibles, no perfectos, que estamos llenos de carencias y limitaciones. Y si no tengo la referencia de la generosidad de cara a Dios, pues pronto voy a terminar por enfadarme y por renunciar a ese modelaje que cuando hay el amor está en mis manos, el modelar a la otra persona, ayudándole en su crecimiento y dejarme modelar. Y esto exige que uno y otro se renuncien a sí mismos en sus propios gustos y apetencias. Vean pues la diferencia entre un amor que se da solamente por cosas superfluas y el que se da por ese motivo. En el amor entre el hombre y la mujer, le entrega al otro cónyuge, que ha de ser total, adquiere el sentido de una entrega a Dios, y sólo así puede soportar, o se puede soportar el que éste sea una entrega absoluta y total, y hasta que la muerte nos separe. De otra forma, todo es efímero, todo es pasajero. Por eso decía yo el día de ayer que era ingenuo el pensar que yo voy a poder hacer feliz a otra persona dentro de 20 años, por ejemplo. Pero es ingenuo que piense también que lo puedo hacer feliz ahora y el mes que viene, sin tener en cuenta que puedo recibir su entrega total solo si soy camino de su entrega a Dios. Si se está entregando a Dios y yo solo soy el medio, el receptor de esa entrega que hace a Dios, pues esta persona, porque toda la referencia de Dios está en mí, y ahí sí, hay generosidad, hay inmolación, hay paciencia y todo se supera.
ya que dijimos que Dios es el único que puede satisfacer todas las dimensiones del ser. Y miren que no estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de religión, no estoy hablando sino de los aspectos humanos, pues yo soy cuerpo y soy alma. Este es el humano. Y tengo que hacer una referencia clara de cuáles son las circunstancias del amor. Y es que hablando del amor y hablando del sexo, es inevitable hablar de Dios. Yo les diría a ustedes, el amor y el sexo son de origen divino o de origen humano. Si son de origen divino, bueno, pues entonces son leyes divinas las que los deben regir. Si el amor y el sexo son de origen humano, pues que me digan quién lo inventó, dónde y cuándo, y qué leyes les impuso. Porque finalmente lo que es de origen divino lo está manipulando el hombre y eso lo sabemos. Pero bueno, a eso me voy a referir un poco más adelante para no desviarme de esta revisión que quiero hacer con ustedes de las condiciones para que un amor sea trascendente. Y cuando lleguen de esta manera, si todo está referido a Dios, mi amor hacia la otra persona referido a Dios y el de ella hacia mí referido a Dios, y ahí nos estamos dispensando, porque lo que yo haga en beneficio de mi prójimo, lo recibo finalmente de parte de Dios en recompensa. Miren qué diferente es apoyarse, soportarse y perdonarse así. Y cuando lleguen los días en que yo no hago feliz a mi cónyuge, los días en amor, la felicidad se la dará entonces. Esa fidelidad a un amor total, que ciertamente es locura, y por eso se expresa en la locura del sentimiento y de la carne, pero es irracional porque tiene de grasa al mismo Dios. Por eso soporta, por eso espera, por eso aprudenta, por eso todo lo cree. Por eso no es engreído, no es soberbio, es paciente. ¿Por qué? Porque en la imagen de mi hermano, de mi prójimo, y el más próximo es el cónyuge, está Dios. Y por eso todo lo soporto y lo espero. El amor, antes que de los esposos, que debe prevalecer entre un hombre y una mujer. Claro, hablábamos hace un momento ya del amor conyugal, y decía cuando alguien está esperando que el otro me haga feliz y luego resulta que me falla, porque fallar, equivocarse es de humanos, me voy a sentir decepcionado. Y si ahí tenía puesta toda mi confianza, bueno, pues entonces me voy a ir alejando resentido, luego me voy a llenar de rencores y finalmente de odio. Esto no pasa cuando mi cónyuge solo ese instrumento, ese camino por el que yo asciendo a Dios. Entonces, ahí ya cuando lleguen los días difíciles de enfermedades, de escrecheces humanas, la felicidad de todos modos no se puede apartar de mí si yo estoy siendo fiel a ese compromiso de entrega total, no por la persona misma, sino por Dios. Ahí quien llena y sacia y recompensa lo que yo sigo dando con fidelidad, con generosidad, es Dios mismo. Vean pues la importancia que tiene que el humano no renuncie a esa parte espiritual que habita en él, es cuerpo y es alma. Si se queda solo en la referencia externa, pues está mutilando toda la riqueza que habita en la persona. Pase lo que pase,
incluido el dolor, que es la prueba de toque del amor. El que nos va a hacer felices es Dios. En muchas ocasiones a través de mí, pero en otras muchas, y esto es lo importante, lo que hay que entender, sin mí o a pesar de mí, Dios es el que puede hacer feliz a mi cónyuge. Por eso entender esto es comprometerme yo para hacer, y hay una ley, dando se recibe. Ser fiel al amor matrimonial es también ser fiel a Dios y recibir el amor y la felicidad que solo Dios puede dar. Es tirarse sin paracaídas, decía ayer, y esto solo es razonable si tengo a Dios esperándome. Si no, pues no hay que lanzarse. Si estoy esperando que todo sea perfecto y espero solo en la capacidad de aquel que habrá de ser mi cónyuge, el que yo tenga felicidad plena, no solo un día, no solo un mes, sino para siempre, estoy perdido. Pero si esto es con referencia a Dios, debo estar cierto que podré lograr llegar al final del camino sin ningún problema. Sin esto no tiene sentido ni es razonable casarse en serio y para siempre. Pero es que sin esto tampoco tiene sentido ni es razonable la pretensión de entregarse del todo, de recibir la entrega de nadie, ni siquiera por unos meses. Si yo estoy pensando en que yo tengo la capacidad por mí mismo de hacer feliz al otro, estoy perdido, carente, miserable y limitado como soy. Y si estoy esperando que el otro haga lo mismo conmigo, sabiendo que somos de la misma naturaleza, estoy perdido, pronto me voy a desilusionar. Si se entiende esta realidad de la entrega matrimonial, se entiende también entonces que no es lo mismo acostarse cuando todavía no se han casado. No es lo mismo hacerlo antes que después de casados. Si todavía no nos hemos casado, entonces no nos enamoramiento que todavía no he transformado en un amor voluntaria y libremente asumido en esa entrega, aunque sea mi deseo y mi intención. De buenas intenciones hay mucha gente que ahora se lamenta porque no las llevó a la realidad. Por ejemplo, la locura del acto sexual que dijimos es expresión de la locura de esa entrega total y para siempre. Si todavía no hay esa entrega para siempre, el acto sexual es una expresión falsa, porque todavía no existe eso que dice expresar. Todavía no existe esa entrega y esa renuncia. Lo demás es pasión y lujuria y ofende a la persona a la que yo envío ese mensaje. Podría decir alguno, pero si se quieren y se van a casar, por ejemplo, el mes que viene, ese acto sexual dirían, pues no es mentira, porque ahí ya hay amor. A esto hay que responder. Lo que hay de momento es enamoramiento y egoísmo y deseos de posesión de la otra persona. Si todavía no ha habido matrimonio, de hecho todavía no ha habido ese entrega total e irrevocable que estamos llamando locura y renuncia total. Les voy a poner un ejemplo para que vean que es cierto esto que estoy diciendo. Imagínense que
al día siguiente de acostarse, una pareja que dicen que están muy enamorados y que van a casarse ya al mes siguiente. Uno de los dos tiene un accidente y queda terriblemente desfigurado de por vida. ¿Qué pensará el otro? Si todavía para siempre en la salud, en la enfermedad, en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Si todavía no ha hecho esa entrega, es decir, si no se ha casado, desde luego que va a sufrir hondamente la pérdida y el dolor de aquel a quien ama, pero pasado un tiempo, quizá piense en la posibilidad de rehacer su vida con otra persona. Y pensará, pues sí la amo, pero estar unido para siempre en estas condiciones, qué difícil. ¿Por qué sucede esto? Porque su vida sigue siendo suya. Todavía no la había entregado, aunque tenía intención de hacerlo. Se fija en la terrible diferencia entre la entrega definitiva, total, hasta la muerte, y cuando solo existe la intención, por más que diga que estoy enamorado, asumir una relación íntima, sexual en estas condiciones, no habla sino de egoísmo y de renunciar a esa capacidad de someter las pasiones en respeto y en apego a la dignidad de la otra persona. El no hacerlo es una mentira. Es una mentira que sea la expresión de ese acto sublime de amar. Llega al clímax ciertamente la entrega en el cuerpo, porque decía antes que los cuerpos se dan las almas, pero solo hasta que se dan de veras, renunciándose el uno al otro, donde yo ya no me pertenezco, sino que te pertenezco, y ya no te perteneces, sino que me perteneces. Cuando hay esa entrega para siempre, generosa y de cara a Dios, entonces sí, grandes problemas hemos visto cuando alguien queda en vida vegetativa, como el otro cónyuge que le juró amor y se entregó para siempre, sigue cuidando con atingencia, con generosidad, con compromiso. ¿Y qué digo con compromiso? Con amor, porque se ve la ternura con que todavía cuidan, acicalan, visten, bañan y prodigan caricias, aquel que ni siquiera sabe que se las dan. Pero ahí está presente la entrega, la inmolación, y ese amor que de cara a Dios se entregó algún día, respondiendo ahora en los momentos de la prueba y recibiendo la dulzura que se recibe cuando se es fiel, cuando se es fiel a un compromiso que libremente se ha asumido. Esa es la enorme diferencia. Pero si ha entregado, pues, si se ha entregado la vida, esa vida ya no es nuestra, es del otro. Entonces, en el caso de un accidente como el que menciono, en que una gente queda privada de conciencia de por vida o desfigurada para con nosotros y descrita justad, su corazón y su cuerpo ya no son nuestros, son del otro. Esa es la realidad de la diferencia entre el antes y el después. Es la realidad de la propia entrega. Se entrega el cuerpo porque se ha entregado la propia vida de verdad y para siempre. Digamos que socialmente la imagen mujer objeto no es el cuerpo de una persona a la que hay que amar y respetar,
sino más bien una cosa que usar. Qué fuerte se me salió esta palabra, pero la tenía en la punta de la lengua. Algo con la que hay que pasársela bien. Y lo he dicho en programas anteriores. Con esta imagen, pues qué de raro tiene que los matrimonios se hayan vuelto desechables. Si la idea que nos venden es la de usar y tirar, la cultura de lo desechable. Y si alguien es objeto de placer y un placer egoísta sin compromiso, porque eso es lo que venden, sensualidad, procacidad y más cosas. Pues qué terrible, ¿verdad? Esta distorsión, esa diferencia de la revisión que hacíamos de esa formación de cara a los hijos de la mujer y de esta mujer objeto que estamos revisando. Pero entonces sacamos la conclusión de que nos han engañado, nos han vendido una imagen falsa, inadecuada e incompleta. Es más, la idea de madre no entra ni a golpes en esa imagen del cuerpo femenino que nos están vendiendo en los diversos medios de comunicación. Y del mismo modo, la idea de padre está ausente de la imagen de el hombre que debemos revisar, pero que por falta de tiempo lo vamos a dejar también para la próxima plática. He llegado al final del programa. Les recuerdo que esta fue una aportación personal de Benjamín Sepúlveda Hernández. Acuérdense que solo es posible la entrega total y para siempre en la medida que yo esté viendo a mi cónyuge de cara a Dios, de cara a los hijos y referenciada mi inmolación a Dios. Que sean felices, tengan buena tarde.